En Punto Noticias hablamos de... Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. Después de que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel notificara la extinción del título habilitante, se desataron las críticas de la ciudadanía y la preocupación de defensores de los derechos humanos, además del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Más aún cuando el presidente Lenín Moreno prometió a los medios de comunicación y organismos defensores de la libertad de prensa que revertiría varias de las políticas seguidas por su antecesor, contenidas en una polémica ley de comunicación de 2013, a la que calificó como una mordaza a la libertad de expresión. Son las 7 horas 40 minutos. El doctor Cristian Pino está con nosotros y claro, cuando se trata de analizar y aportar para la defensa de los derechos de expresión, libertad de prensa e información, que son unos de los derechos fundamentales de los seres humanos, pues es importante tener el criterio especializado de quien ha estado también vinculada de manera permanente a esto de la defensa de los derechos humanos. Doctor Pino, le saludo cordialmente. Quisiera pedirle una lectura de cómo se está leyendo la situación de vigencia plena de estos derechos en el país, en el contexto de lo que está sucediendo justamente con el tema libertad de expresión, en el caso, evidentemente, no solo de Radio Pichincha Universal, sino de otros medios alternativos que evidentemente también han sido motivo de perseguidos, ¿no? Han sido perseguidos. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Licenia, Wilson, buenos días. Washington. Washington, buenos días con toda la audiencia de Radio Pichincha. Un agradecimiento también a ustedes por la invitación. A mí me gustaría tal vez salir un poco de la lectura netamente jurídica del asunto. Del caso. Y a mí me da la sensación, si es que uno revisa los antecedentes previos a esta decisión, que el gobierno, a través de sus distintos organismos, a través de sus distintos agentes, está tratando de sostener una cosa que ya es insostenible, es decir, es un relato en el que las protestas de octubre fueron unas protestas violentas que tuvieron un objetivo específico que era el golpe de Estado, que la reacción de las fuerzas armadas, de las fuerzas policiales, de los agentes de seguridad se dio dentro del marco de la legalidad. Y el gobierno se tropieza, digamos, reiteradamente, ¿no es cierto? Desde distintos ámbitos se le está diciendo que su relato no es real, ¿no es cierto? En primer lugar, los informes de distintas organizaciones de defensa de derechos humanos, el informe de la Defensoría del Pueblo y el golpe contundente me parece que es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? De la CID. Entonces, y además tiene usted un gobierno que está en el apuro o en la emergencia por implementar una serie de medidas económicas de ajuste neoliberal que le han sido planteadas, medidas que no pudo imponer exitosamente o en toda su amplitud, producto justamente de las protestas de octubre, y entonces ante esta emergencia me da la sensación de que está preparando el escenario o intenta preparar de manera burda un escenario para poder imponerlas en el futuro. Y entonces uno de los primeros actos que realiza es el anuncio de una compra de armas, de armamento no letal, entre comillas, para enfrentar cualquier desmán, declaraciones de las mismas mandos militares en el sentido de que se ha cambiado la doctrina de las fuerzas militares para combatir la subversión, ¿no es cierto? Ahora se habla de la subversión, ya no se habla del correísmo, ya no se habla de los indígenas, ya no se habla de los transportistas. Y bueno, y esta serie de exabruptos, ¿no? Digamos, esta cadena en un tono un tanto destemplado del presidente condenando o digamos, o rechazando de alguna manera el informe de la comisión, tildándolo de sesgado, e inmediatamente, digamos, el cierre o el intento de cierre de medios de comunicación alternativos que generaron
una línea de comunicación alternativa distinta a la comunicación. Si me permite, generaron el otro relato. Generaron el otro relato, justamente. Versus el relato del régimen. Entonces, en ese sentido me parece que hay que, situar lo que está pasando ahora, que además es como sintomático, ¿no? Justamente el día que se va a revisar la decisión del juez constitucional en relación a la acción de protección, justo un par de horas antes se emite esta decisión, y ahora sí tal vez entro en lo jurídico, que me parece que es un poco apresurada. Es decir, cuando uno lee la resolución administrativa, no encuentra un elemento esencial, que es cómo se establecen los hechos o cómo se conectan los hechos con la sanción o el tipo sancionatorio que se quiere aplicar, que es esto de la seguridad nacional, cómo se configura esto. Hay una irracionalidad lógica en el sentido de argumentar esto sobre la lógica del estado de excepción y del decreto de excepción, cuando el decreto de excepción en ningún momento se refiere a la limitación a la libertad de expresión. Recordemos, para ponerle en contexto a las personas, que los estados de excepción son mecanismos que permiten a las autoridades, en ciertas circunstancias que están calificadas en la Constitución, aplicar restricciones a ciertos derechos, ¿sí? Pero como son restricciones a derechos humanos, ¿no es cierto?, a la libertad de movilidad, a la vida, a la movilidad, a la asociación, a la libertad de expresión, entonces el acto a través del cual el presidente declara el estado de excepción y limita los derechos tiene que ser celosa y rigurosamente establecido, ¿no es cierto? Y si no se dijo libertad de expresión, entonces no se entiende luego entonces que ese derecho no está limitado. Y además, no solamente hay que decirlo, sino hay que decirlo expresa y taxativamente cuáles son los contenidos, cuáles son los elementos, cuáles son los aspectos. Ese fue uno de los elementos que se criticó del decreto de estado de excepción, que no tenía esta claridad en los términos que los estándares internacionales exigen. Aparte que entró en vigencia a las 12 el estado de excepción, y el hecho por el que se nos acusa se produjo a las 10 de la mañana. De acuerdo, de 9 a 10. Y aunque hubiera sido así, ajá, el estado de excepción no contenía esta referencia expresa a la libertad. Entonces, y aquí también hay que hacerle un llamado a la Corte Constitucional, porque en estricto rigor la Corte Constitucional, cuando revisa el estado de excepción o el decreto de estado de excepción, efectivamente hace el ejercicio un poco tardío, incluso, de ratificar el contenido, le hace algunas modificaciones, pero tiene la obligación después de verificar efectivamente si lo que se dispuso se está cumpliendo o no se está cumpliendo, y a mí me parece que la Corte Constitucional nos queda debiendo ahí, no ha hecho ese ejercicio, no ha hecho ese control, no ha informado efectivamente, y bueno, entonces estamos ante una decisión administrativa que me parece a mí apresurada, hecha a última hora, sin la rigurosidad en una circunstancia tan grave como la libertad de expresión, que da cuenta de lo que yo les decía anteriormente, ¿no es cierto? Estamos frente a un gobierno que está desesperadamente tratando de posicionar el relato de que aquí hubo violencia, infiltración, qué sé yo, injerencia extranjera con la finalidad de provocar un golpe de Estado, cuando en realidad lo que hubo es un genuino levantamiento, un genuino ejercicio del pueblo ecuatoriano del derecho de protesta para oponerse a unas medidas, y el genuino ejercicio de los medios de comunicación para informar lo que estaba efectivamente sucediendo y abrir, digamos, la posibilidad de que la gente se pronuncie al respecto. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Estamos conversando con el doctor Cristian Pino, experto en derechos humanos, y a la audiencia y a usted, doctor Pino, le vamos a hacer la siguiente interrogante. En Ecuador actualmente se respetan los derechos humanos. Ustedes, amigos oyentes y quienes nos siguen a través de nuestros medios digitales, pueden darnos a conocer su respuesta en nuestras redes sociales. La misma interrogante se la traslado, doctor Pino. ¿Usted en su experiencia en materia de derechos humanos, en la actualidad, cree que en nuestro país se respetan los derechos humanos? Yo ya lo había algunas veces que he venido acá, yo le he manifestado que a mí me parece preocupante la situación, no solamente de los derechos humanos, o fundamentalmente de los derechos humanos, pero
pero es preocupante cómo las instituciones se están desmarcando de estos conceptos básicos. Yo ayer escuchaba a alguna constitucionalista que estuvo en esta radio justamente señalar que ella conoce, me refiero a María Dolores Niño, que decía, yo conozco a muchas de las autoridades que están actuando en estos casos y yo soy consciente que ellos conocen el sistema interamericano de derechos humanos, pero parece que se les olvidó, parece que no lo están aplicando a propósito. Que otrora eran absolutamente defensores de ese sistema y ahora no les gustó un pronunciamiento y entonces eso es preocupante, porque digamos las autoridades son justamente las llamadas a aplicar las normas, aplicar los tratados internacionales, aplicar el sistema, aplicar la Constitución, aplicar las leyes, y nos vemos con argumentaciones como las que está planteada en esta resolución del Arcotel, digamos. Entonces preocupa lo burdo o la poca sustentabilidad jurídica de argumentos para vulnerar los derechos humanos. Entonces, en ese sentido es preocupante. Ahí hay que hacer un llamado a todas las entidades de Estado, a todos los órganos, a todos los partidos políticos, a todos los movimientos de derecha, de izquierda, a reflexionar sobre esto, digamos, porque no podemos seguir conduciéndonos de esta manera, porque conducirnos de esta manera nos va a llevar a un lugar al que ni siquiera sospechamos, a un clima de violencia, un clima de efervescencia, de polaridad, en el que si no estás conmigo estás en mi contra, y eso en un año previamente electoral puede ser muy grave, no estamos midiendo bien las consecuencias. En definitiva, no estamos en un estado en el que se están garantizando los derechos humanos. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ustedes lo habrán leído, es categórico. Se habla de atentados a la seguridad de las personas durante las manifestaciones, a expresiones de los agentes del Estado de hostigamiento, de descrédito del adversario político. Tuvimos el caso de la prefecta Paola Pavón injustamente detenida, el cierre de esta y de otras emisoras. Ecuador Inmediato, por ejemplo. Y además, digamos, la actuación brutal de los agentes de la fuerza pública, digamos, está recogido en ese informe comportamientos absolutamente inapropiados, disparos a quemarropa, al rostro, toletazos, golpes, atropellamientos con motocicleta, o sea, una acción indiscriminada que no supo distinguir o no supo diferenciar cuándo había efectivamente un acto delictual, acto violento, y cuándo se trataba de una marcha o de una movilización en el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia. El gobierno está equivocando su estrategia, esta confrontacional, porque usted señalaba algo que debe preocuparnos a todos los ecuatorianos. Se está preparando un escenario para las medidas que se vienen. El señor Cuesta ayer lo dijo de manera categórica, Santiago Cuesta, uno de los principales todavía amigos del régimen. Dijo que el presidente Moreno en el primer trimestre de este año subirá el precio de los combustibles. Lo dijo ayer. Y ahora se genera un escenario confrontacional, inclusive con la Defensoría del Pueblo, en esta disputa, inclusive por el número de fallecidos, que es una falta de respeto absoluto. Este escenario confrontacional puede estar permitiendo que se agudice en un momento determinado esta violación que ya se torna permanente de los derechos humanos. Y otra cosa, la Defensoría del Pueblo pues es el organismo justamente encargado de velar por la vigencia plena de los derechos humanos, y en el caso de Pichincha Universal era la Defensoría del Pueblo la que tenía que haber tomado cartas en el asunto. No lo ha hecho, pero ya nos ha ofrecido hacerlo. Me parece que sería bueno hacer un análisis sobre estas inquietudes, doctor Pino. Sí, sin duda. Yo justamente eso es, digamos, lo que trataba de señalar, el comportamiento de las autoridades, el comportamiento de los jueces, el comportamiento de las autoridades administrativas que tienen capacidad de establecer sanciones, las declaraciones de la ministra del Interior, las declaraciones del mando militar, las declaraciones de estos asesores fantasmas del presidente, no se sabe si son asesores o no son asesores, preocupan a quienes estamos involucrados en el tema de la defensa de los derechos humanos, y debe preocuparnos a todas, a la ciudadanía en general.
el caso que usted plantea de la disputa por el número de fallecidos o no en el paro de octubre es sintomático de esto que yo les estoy señalando, es decir, esta necesidad del gobierno de construir un relato para sostener una hipótesis que, a mi modo de ver, ha sido fallida, porque todos los estudios de opinión así lo demuestran. Digamos, la credibilidad del presidente está en niveles muy bajos. El apoyo o el respeto o el respaldo de la ciudadanía a las movilizaciones de octubre también está en niveles bastante elevados. Entonces, me parece que el gobierno nacional tiene que sentarse ya a reflexionar respecto de si tiene que seguir o no con este camino de construir un relato, y para construir este relato seguir vulnerando los derechos, acallar a la oposición, seguir hostigando, aún incumpliendo las medidas que la CID le propone al gobierno, o le dice al gobierno: sugiero que usted siga estos estándares, estos parámetros, porque de lo contrario la vulneración de derechos se va a mantener, va a recrudecer, y esto evidentemente va a generar una responsabilidad internacional del Estado que al día de mañana la vamos a tener que asumir todos. Doctor Pino, ¿cómo tomar esta decisión del gobierno que ha planteado el viernes pasado un diálogo de los estados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos orientado a revisar los procedimientos del organismo? La Cancillería, que fue la que respondió, señaló que este paso es necesario para que la CIDH cumpla con los fines relacionados con la promoción de la observancia y respeto de los derechos humanos, que asegure su imparcialidad, evitando, dice la Cancillería, el uso politizado y arbitrario del sistema. O sea, bueno, la CID es un órgano que se debe a la OEA, y en principio siempre está bien hacer una revisión de los procedimientos, pero me parece que es una declaración poco feliz del presidente, del canciller, porque además hay que tener claro, digamos, la misión de la CID es justamente esa, es decir, hacerse presente en ciertos casos de manera presencial en los lugares, y controlar justamente que el Estado no esté ejerciendo su potestad o sus atribuciones de manera que afecte los derechos humanos, y tiene que hacer las recomendaciones que sean necesarias. Orientadas al respeto de los derechos humanos, no unas recomendaciones políticas que me gusten o me disgusten como gobierno. Exactamente. Entonces me parece que es justamente lo que estamos conversando, es decir, es esta necedad del gobierno de construir un relato que no termina de cuajar en la opinión pública, porque los hechos superan al escenario que intenta plantear el gobierno, y que me parece que sigue, digamos, ensuciando su propia imagen, que es una imagen que ya está bastante deteriorada y devaluada. Entonces, me parece poco felices esas declaraciones. Prácticamente no van a tener eco en la comunidad internacional. El sistema interamericano de derechos, con todos sus defectos, porque también los tiene, es un sistema que tiene un cierto prestigio en la comunidad americana. Entonces es bien difícil. Tal vez las observaciones deberían venir por otros lados, pero no por los que está planteando el gobierno. ¿Y cómo debe entenderse esta actitud del gobierno? Es que a veces uno ya no alcanza a explicarse, y por eso le pregunto, doctor, que ayude en el análisis. Esta actitud del gobierno de contradecirse siempre en lo que hace y dice y firma. Mire usted que el gobierno de Moreno firmó la declaración de Chapultepec. Principio fundamental es que ningún medio ni periodista debe ser sancionado por difundir la verdad, formular críticas o denunciar a los poderes, y lo firmó de manera rimbombante. Además, creó el Comité Interinstitucional para la Protección de los Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación, que está justamente a cargo del Consejo de Desarrollo, Promoción, Información y Comunicación, CORDICOM. Es decir, todo esto
El gobierno lo ha promocionado, lo ha difundido, lo dice de manera permanente, pero hace todo lo contrario. Entonces uno no se explica, es un cerco de mentiras que al final los va a atrapar. El gobierno ha promocionado muchas cosas, digamos, no solamente el respeto a la libertad de expresión, sino también, qué sé yo, pues los planes de estrella del gobierno son planes orientados hacia la inclusión social, hacia la protección de los derechos, y resulta que el gobierno está aplicando medidas económicas que van justamente adversas hacia todo lo contrario. Es un gobierno que no tiene orientación, que no tiene planificación. La única planificación que tiene es la que viene impuesta desde afuera, desde el Fondo Monetario Internacional, desde Washington en temas de seguridad. Y tiene que sostener un mínimo nivel de aprobación, y eso ellos, entiendo yo, creen que se va a sostener con declaraciones rimbombantes o con circos para promocionar la garantía de los derechos, pero en estricto rigor la realidad está en las calles, y esa realidad nos muestra que es un gobierno que ha afectado con sus políticas de austeridad la calidad de los servicios públicos, que ha vulnerado los derechos humanos de las personas que salen a manifestarse en contra de sus políticas, que ha vulnerado constante y sistemáticamente los derechos a el derecho a la libertad de expresión. Y claro, por más, digamos, estrategias o campañas que se hagan, que se ejecuten, no... Eso en los hechos no está calando en la opinión. Doctor Pino, le vamos a pedir un tiempito que nos espere, le ofrecemos disculpas, tenemos una cadena que nos ha pedido el Gobierno Nacional, vamos a escucharla y después retomamos este diálogo. Secretaría Nacional de Comunicación. Infórmate y mantén la calma en torno al coronavirus. Se trata de un virus que puede provocar una afección respiratoria severa. De momento, en Ecuador no existen casos confirmados y el gobierno nacional está activado y trabajando para detectar y prevenir contagios. Si en las últimas 2 semanas has estado fuera del país o has tenido contacto con algún viajero internacional, pon atención si presentas los siguientes síntomas: fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos seca, dolor de cabeza, malestar general y dificultad respiratoria en algunos casos. De ser así, acude inmediatamente a un establecimiento de salud y no te automediques. Ten presente además las siguientes recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia. Cúbrete la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Recuerda mantenerte informado por canales oficiales. Toda una vida. El gobierno de todos. Secretaría Nacional de Comunicación. ¿Qué tal? Con minutos cumplimos la cadera. Sí hay expectativa de la gente por el tema coronavirus, ¿no? Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Retomamos el diálogo con el doctor Pino, experto en materia de derechos humanos. Doctor, ¿por qué es importante defender la libertad de expresión como concepto básico? No un medio en sí, no solo este medio en general, sino el derecho a la libertad de expresión como un bien fundamental, como parte de los derechos humanos. Le pregunto esto en el sentido de que hay voces, ¿no? Que es impresionante ver lo que se escribe, lo que algunas personas escriben en redes sociales, como que justifican esta medida del gobierno en contra de este medio de comunicación al que le han tildado de todo, desde delincuentes, terroristas, correístas, y etcétera. Y por cualquier cosa vale el justificativo para que un medio de comunicación se cierre. Y esa no es la discusión. La discusión debería ser lo peligroso que significa que se cierre un medio independientemente de la línea editorial que tenga, porque se va a sentar un grave precedente para la libertad de expresión. Quiero pedirle, doctor Pino, que se ponga los audífonos, porque vamos a escuchar una declaración que hizo ayer el jurista Ramiro Aguilar respecto a precisamente a este bien, a este derecho mayor que es la libertad de expresión, y por qué es importante defender la libertad de expresión en el marco de los derechos humanos. Y quiero, obviamente, luego su criterio. Mira lo que dice, para ilustración de nuestros oyentes y de las personas que nos siguen en Facebook, el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente, es decir, la libertad de expresión, no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley. O sea, no en cualquier lado, en la ley. Y ser necesarias para asegurar que, es decir, la responsabilidad ulterior debe asegurar dos cosas: el respeto a los derechos o a la reputación de las personas. Obvio, si yo en la radio hablo mal, hay derecho a que la persona que se sienta afectada reaccione. O la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3, dice el numeral 3 del artículo 13. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación o la circulación de ideas o opiniones. O sea, no te pueden decir, ve, te quito la frecuencia si es que tú no opinas o no te expresas como yo quiero que te expreses. Eso es, doctor Pino, lo que ha opinado desde el punto de vista jurídico, incluso el doctor Ramiro Aguilar. Quiero su criterio sobre esto. Bueno, es el doctor Aguilar lo que ha hecho ahí es referirse de manera expresa a los estándares internacionales sobre materia de libertad de expresión, y que, digamos, de la locución y de la lectura sí podemos desprender que en este caso justamente es justamente esta resolución empata casi completamente con las cosas que no hay que hacer, ¿no? Es decir, se trata de una decisión administrativa de papel, digamos, una decisión administrativa que está sancionando justamente por emitir una opinión de manera previa a un medio de comunicación, con la sanción más grave que se le puede imponer a un medio de comunicación y que debería aplicarse en última instancia, que es justamente la cancelación de su título habilitante. Es decir, es tan claro el atropello en este caso, que la sola lectura del estándar, ¿no es cierto?, nos lleva inmediatamente a pensar que en el caso de esta emisora efectivamente se está incumpliendo el estándar de protección a la libertad de expresión. ¿Y por qué es importante la libertad de expresión atendiendo a su consulta? Pues porque es uno de los elementos, uno de los pilares básicos sobre los cuales se sostiene el régimen democrático. Es un mecanismo, es un instrumento de garantía, además de otros derechos, ¿no es cierto? Porque permite poner en evidencia los atropellos que puedan estarse cometiendo respecto de otros derechos, como el derecho a la seguridad, como el derecho a la vida, a la asociación, a la libertad de movilidad, etcétera, y que ha permitido en este caso, en el caso de la radio, además, a la ciudadanía ponerse en conocimiento de aquellas cosas que el canal oficial o el relato oficial no nos permitía efectivamente conocer. Entonces, está claro, me parece, es la sola lectura de los estándares que hace patente la violación a este medio, ¿no es cierto?, a la libertad de expresión que se ejerce a través de este medio, y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo creo que no habrán escuchado ustedes a un jurista en este país respecto de este asunto decir otra cosa distinta que la que hemos estado repitiendo. Y ojo, juristas de todo tipo, de toda orientación política, digámoslo así, todos se han pronunciado en el sentido de que no es lo correcto, no es lo adecuado, no es lo legal. Es patente la violación al derecho en este caso. Es patente. Insisto, la lectura que hace el doctor Aguilar del estándar, si uno lo compara con la situación de facto, de hecho, que está sucediendo respecto de esta radio, nos damos cuenta que el estándar se está incumpliendo absolutamente, ¿no es cierto? Entonces ahí se va a generar efectivamente una responsabilidad en el ámbito del sistema interamericano, y entiendo incluso que la defensa de la radio así se ha manifestado, en el sentido de que va efectivamente a una de las estrategias es justamente acudir a accionar el sistema interamericano de derechos humanos. Pero se está creando un mal precedente, y lo digo porque, por ejemplo, en cosas tan elementales, ayer uno de los médicos que está tratando el tema del coronavirus en el Hospital Eugenio Espejo dio información a los medios de comunicación, y enseguida hubo la amenaza de llamado de atención por parte de autoridades del Ministerio de Salud. Imagínense, o sea,
ya no se puede informar prácticamente nada. Uno tiene temor ya cuando invita a una persona a conversar de determinado tema, que diga algo que le pueda molestar al gobierno, o a algún, y le pasa tanto posible. al entrevistador como al entrevistado. Claro, o sea, se está creando esta censura y uno tiene uno tiene el miedo de que, por Dios, no diga nada, porque si no nos van a querer cerrar. Sí, señor. Es terrible, se está dejando así es, usted tiene razón, y además, como yo les había dicho, a través de mecanismos burdos, digamos, a través de formas sostenidas de una manera poco prolija, digamos. La resolución del Arcotel es una resolución elaborada de manera poco prolija, no conecta adecuadamente los elementos de hecho con el tipo sancionatorio que se quiere aplicar. El fundamento es, como les decía, es absurdo, porque se basan en el decreto de estado de excepción, que efectivamente o expresamente no contempla nada relacionado con la libertad de expresión. Se da en un momento en el que se está discutiendo la apelación a la acción de protección, entiendo. Entonces, eso también es preocupante. La trivialidad con la que las autoridades administrativas y las autoridades judiciales están manejando casos en los que se están decidiendo o cosas que pudieran afectar los derechos de otras personas. Y eso es realmente preocupante, lo que está sucediendo en este país. Creo que pocas veces se había visto tanta trivialidad en las autoridades judiciales y administrativas en la toma de sus decisiones. Esperemos que esto se empiece a revertir, porque de lo contrario estamos yendo hacia un camino de polarización, de imposición de la fuerza de manera violenta. Al final del día, una decisión judicial o una decisión administrativa aplicada sin rigor, de manera poco prolija, sin aplicar adecuadamente el marco jurídico, el marco normativo, el marco constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos, no es sino también un acto de violencia en contra de los derechos de las personas. Ahora, el hecho de que los jueces, con todos los elementos que tienen, con todos los antecedentes que ha habido de este caso, se hayan tomado 72 horas para pronunciarse, ¿cómo se puede interpretar esto? Si tienen ya todos los elementos, los antecedentes, cómo se ha producido toda esta situación, y tienen los pronunciamientos de los organismos internacionales, lo que acabamos de escuchar por parte del doctor Aguilar, ¿por qué se toman tanto tiempo para decidir? Quiero pensar de buena fe, y para eso yo entendería que el tribunal se está tomando el tiempo para redactar una buena sentencia. Ya. Sí, redactar una sentencia no es una cosa sencilla. Y una sentencia que sea lo suficientemente contundente para que ellos no se puedan sentir vulnerados por el poder que seguramente les tiene que estar presionando. Claro, pues bueno, al menos hay ahora, antecedentes. Esto está permitido, ¿no?, en términos legales. Quiero pensar de buena fe que claro, porque hay antecedentes, ¿no? O sea, eso resulta que son coincidencias, pero por lo menos a uno le dejan a pensar que cuando un juez decide una cosa, luego inmediatamente el Consejo de la Judicatura lo destituye, sí. Bueno, ya es demasiada Entonces seguramente ellos estarán resguardándose, y para resguardarse van a dictar una sentencia muy bien elaborada, contundentemente sostenida, que sea, digamos, un mecanismo que les pueda defenderse posteriormente frente a cualquier sanción que lo hagan basados en la verdad. Esperemos que así sea, digamos. Eso es lo que esperamos, que lo hagan, que este pronunciamiento se lo haga basado en derecho, basado en la Constitución, ¿no es cierto? Eso es lo fundamental, lo que creo que debemos aspirar todos los ecuatorianos, alejados de presiones, porque, doctor, sí se ha evidenciado presiones políticas en el accionar de la justicia de manera lamentable, ¿no? Le pregunto. Sí, efectivamente, tenemos, como decía usted, casos en los que los jueces toman decisiones un día y al día siguiente son separados de sus funciones, y eso es sale la fiscalía y digamos, los y eso es lo que se puede ver, claro. O la fiscalía, recuerde usted el mismo caso de la prefecta Pavón, al día siguiente la fiscalía emitió un comunicado señalando que iba a investigar o iba a iniciar acciones investigativas respecto de los jueces que tomaron la decisión de
sustituir la prisión preventiva por otra medida. Esos son actos de presión, de amedrentamiento que uno los puede ver, ¿sí? No quiero pensar cuáles son los que no vemos. Claro. Bueno, doctor, le quiero agradecer por habernos acompañado. El doctor Cristian Pino, experto en derechos humanos, estuvo aquí en Punto Noticias. ¿Cómo respondió la gente a nuestra pregunta? ¿En Ecuador actualmente se respetan los derechos humanos? Sí, 5%, no, 95%, aquí está la respuesta. Gracias a todas las personas que nos acompañan, en gran número, por cierto, a través de las redes sociales. 8:14, a la pausa.